hayamos seguido esta palabra y vosotros dar conmigo el mensaje. Amén. Me gustó. Amén. Esta es la versión 60, así dice. Pero me llamó la atención y empecé a buscar en otras versiones porque me llamaba el espíritu a leer. Es una conversación entre Eliú y Job. Eliú es uno de los amigos más jóvenes que están con Job en su suplicio. Pero Eliú dice unas palabras que a mí me llaman la atención y que quiero que usted y yo examinemos. Amén. El tema de hoy es ¿quién impone las leyes? ¿Quién impone las leyes? Amén. Puede decirse también quién impone las reglas o quién impone las normas. O quién establece los estatutos. ¿Quién? Y bueno, la respuesta es correcta. Ya, vamos a ponernos de pies. Amén. En reverencia a la palabra del Señor. Amén. Vamos a hacer esta versión y la versión que todos tenemos. Pero yo voy a leer la contemporánea luego, que es la versión más actualizada al texto. Porque si usted nota, está media complicada la frase acá. Ora rehúse, ora acepte. Esa frase ya no se usa en aquella. Ya es obsoleta. Entonces hay que leerla de acuerdo al texto que hoy día usamos, el lenguaje que hoy día usamos. El castellano se ha ido modernizando. Pero leemos este párrafo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá o la rehúses o la aceptes. Y no yo. Di, sino lo que tú sabes. Es el real texto, ¿no? Vuelvo a leerlo para que entienda el trabajo. Ha de ser eso según tu parecer. Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes. Y no yo. Di, sino lo que tú sabes. Padre, gracias por esta palabra, porque es tan maravilloso. Amén. Tu palabra es tan exacta, tan perfecta, tan verdadera. Oro, Dios, que trates con nosotros en esta tarde. Amén. Nos hemos reunido principalmente para escuchar tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Puede colocar ahí la versión popular, la versión padera contemporánea? Que es la versión que voy a ocupar para predicar. Mire cómo cambia el texto. Esta es una pregunta que usted le debe hacer a tu hermano. Pregunta, ¿acaso todo debe hacerse a tu manera? ¿Acaso todo debe ser a tu manera? ¿Notó la frase? ¿Por qué? Porque aquí está la clave de este texto. Es Dios quien decide qué hacer y dígaselo a su hermano. Es Dios quien decide qué hacer y no tú, y no yo. ¿Cuál es el problema? Me he dado cuenta de una realidad de la iglesia de este tiempo. El mundo tiene tanta fuerza en la iglesia, el pensamiento mundano tiene tanta fuerza en la iglesia, la concepción de la realidad del mundo tiene tanta fuerza en la iglesia, que la iglesia ha perdido su realidad. La iglesia, a diferencia de cualquier otra organización, está establecida por Cristo. Cristo le estableció reglas, normas, principios, verdades. No hay nada que se salga de ahí. Amén. Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan diferente los cristianos de la iglesia primitiva a los cristianos de hoy? ¿Por qué no nos parecemos a Cristo? ¿Por qué de verdad la iglesia le cuesta entender qué es el mensaje? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué decidimos nosotros qué actuar, qué hacer, cómo vivir? ¿Por qué?
Usted dirá por el libre albedrío, pero ocurre una cosa, que el libre albedrío en realidad no existe para usted. En el momento que usted acepta a Cristo, Cristo es su Señor y usted no se manda. Amén, Señor. Si es que Cristo es su Señor, si no es su Señor, es cosa suya. Usted no es cristiano, usted no es hijo de Dios, usted no es salvo. Gloria a Dios. La Biblia dice de esta manera: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, significa que Él es el que manda, Él es el amo, Él es el dueño. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque una de las verdades es por qué las cosas se hacen a la manera de la persona. Porque pensamos, sentimos, hablamos y actuamos a nuestra manera. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué? Le voy a dar las razones bíblicas, que tienen que ver ya con el problema que existe en la iglesia de este tiempo, de este siglo, de esta era, de esta época, y que ha hecho que la iglesia hoy día no sea lo que Dios quiere que sea. No se vive como cristiano. Gran cantidad de los que vienen a la iglesia no son cristianos. Gloria a Dios. Son religiosos, no Santo cristianos. Señor. Yo le voy a mostrar qué es ser cristiano. Esa es mi tarea. Amén, Esa es Señor. mi, como alguien diría, mi pega, mi trabajo, mi labor. Formar cristianos. Amén. Alguien diga amén. Amén. No sé si usted quiere ser cristiano. Amén, Señor. ¿Usted quiere ser cristiano? Amén. Bien, lo tenemos que formar. La primera cosa que uno aprende en el Evangelio, o lo que yo aprendí, es que mi pensamiento tiene que estar de acuerdo con Dios. No Él de acuerdo conmigo, yo de acuerdo con Él. Amén. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Yo tengo que ponerme bajo su dirección para que Él me enseñe sus caminos, Gloria a su Dios. manera de actuar, su manera de pensar, su manera de ser. La realidad es que el cristianismo se basa en un cambio de paradigma de todos los seres humanos. Yo llego con una visión del mundo, con una perspectiva a la iglesia y descubro que la iglesia es todo lo contrario a lo que yo pensaba. Gloria a Dios. ¿Qué ha hecho que la iglesia no sea lo que debe ser? Voy a darle las razones, hay 5. 5 razones que encontré en la Biblia de por qué la gente no es cristiana como debería ser. Amén. Permítanme decirle que la primera condición por qué los cristianos no somos lo que deberíamos ser se llama carne. Amén. Dice la Biblia, ¿puedes poner el texto ahí? Miren. Ya está el texto. Lo voy a leer yo. Lo tenía en la mesa grande. Bien. ¿Por cuánto los designos de qué? ¿Son qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Qué quiere decir? Mi carne no le gusta sujetarme a las reglas. Mi carne no le gusta sujetarse a las reglas. Mi carne, yo. Ese poder interno de todos los seres humanos que se llama carne, que es una fuerza satánica que fue puesta por Satanás en el primer hombre y como un gene fue traspuesto a cada uno de los seres humanos. Todos los seres humanos tienen este mismo gen, ¿me entiende? De mal, que está en mis miembros, dice Pablo. Esta maldad que está en mis miembros, que se opone a qué? A la voluntad de Dios por la ley. No quiere obedecer, no quiere. No es que le guste o puede que le parezca. Entonces la primera confrontación que usted como cristiano tiene no está fuera de usted, está dentro. Amén. Amén. Y se llama carne. Amén. Esa fuerza maligna que le lleva al pecado, esa fuerza maligna que le lleva a hacer lo malo, esa fuerza maligna que no le deja obedecer la voluntad de Dios. Usted viene a la iglesia y quiere hacer las cosas a su manera. Usted viene a la iglesia y no quiere que nadie le diga nada, que nadie se meta con usted, que nadie lo toque, que nadie tiene el derecho. Entonces usted vaya a ser la iglesia, busque una iglesia como la católica y ahí donde la aguantan todo. Usted puede ser lo que quiera como persona, no importa, porque esto es religión. Aleluya. Gloria a Dios. Y hay un montón de iglesias que son religiosas.
¿Cómo es esto? La gente va y hace lo que bien le parece, vive como bien le parece, actúa como bien le parece. Yo le voy a decir la verdad, me permite ser denunciante, soy profeta y tengo que denunciar. Amén. Amén, Señor. Toda la escuela pentecostal que nació en el Pentecostés es hoy religión. Aleluya. No hay vida espiritual, no hay conocimiento, no hay enseñanza, no hay nada de Dios. Todo lo que quedó es formas. La gente ahí hace lo que bien le parece, vive como bien le parece. Son corruptos, son ordinarios, son gente que no vive el evangelio. Soberbios, altivos, orgullosos. ¿Sabe qué? No son cristianos. Gloria a Dios. Amén, Señor. Porque la tarea del diablo es usar nuestra carne para gobernar. Y es al revés. Dios es el que gobierna. Amén, Señor. Digo conmigo, Dios es el que gobierna. Dios es el que gobierna. ¿Acaso todo debe hacerse a su manera? ¿Carne? ¿Debe hacerse a mi manera, a la suya? No. Hay una manera de hacer todas las cosas y está escrito. Todo lo que usted quiera hacer, vivir y actuar está escrito. La pregunta es usted una persona que opina acerca de la iglesia, de cómo hacer? Usted cállese la boca, usted no tiene nada que opinar de la iglesia. Usted no tiene ni voz ni voto acá. Aquí el que tiene voz y voto es Dios. Y su palabra. Tal como está escrito en su palabra, yo y usted debemos vivir. Amén, Señor. Eso es regla, es ley, es orden. Amén, Señor. Y todo lo que está fuera de eso es pecado. Aleluya. Mi linda pregunta es, ¿acaso todo debe hacerse a tu manera? Es Dios quien decide qué hacer. Y no tú. Es Dios quien decide qué hacer. Y no tú. Vuelvo a repetir la frase, grábese. Es Dios quien decide. Amén. Repita. Es Dios Dios quien decide. ¿Quién es que decide? Dios. ¿Usted tiene alguna decisión aquí? No. El texto lo dice, yo lo decido, usted no decide. Dios ya escribió su palabra y usted tiene que sujetarse a eso. Usted aquí no tiene opinión. Gloria a Dios. Es Dios que decide cómo se hacen las cosas. Bendito eres Dios dice cómo se debe hacer esto, aquello, allá, acá. ¿Y sabe qué? Me doy cuenta de una verdad. Gran cantidad de los cristianos cambian la ley de Dios a su conveniencia. Así es, Señor. Yo los dejo. Porque me doy cuenta que si alguien cree que está haciendo bien las cosas y la está haciendo mal, y yo le digo verdad, y yo le digo, hermano, esto no es así, el hermano va a decir, no, pero si a su conveniencia, a usted le conviene, por eso usted enseña esto, y usted quiere las cosas a su favor. No. Las cosas se hacen como Dios dice en su palabra. Alguien diga un amén. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿usted aceptaría que yo le dijera en su vida cómo debió hacer lo que debió hacer? Para eso estoy. Esta es mi tarea. Enseñarle el camino, guiarlo, mostrarle la ley de Dios, corregirlo, instruirlo. Esa es la gran tarea. Yo no puedo hacer lo que usted debe hacer y usted no puede hacer lo que yo debo hacer. Yo debo enseñarle la palabra. Pero me doy cuenta de una cosa, usted no quiere aprender. Gloria a Dios. Usted todavía no entendió el evangelio, no lo entendió, porque viene de una iglesia en donde no le dijeron cómo es el evangelio. El evangelio es hacer las cosas a la manera de Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios. Otra vez digo, el evangelio es hacer las cosas a la manera de Dios. Aleluya. Vuelvo a repetir, para que se lo grabe, el evangelio es hacer las cosas a la manera de Dios. Vuelvo a leer el texto a ver si lo entendió. ¿Acaso todo debe hacerse a tu manera? Es Dios quien decide qué hacer y no tú. Pero hay otro texto acá también que tiene que ver con el mismo texto, pero lo dice desde otra perspectiva. Quiero leer la versión Palabra de Dios para todos. ¿Tiene Dios que pagarte a ti de la manera que tú digas si rechazas tú su justicia? ¿De qué está diciendo? Está diciendo que si tú actúas mal, Dios te va a castigar. Va a poner juicio sobre ti porque tú no puedes rechazarlo a Él. ¿Alguien entendió lo que estoy hablando? Amén. Usted no puede rechazar la ley de Dios. Usted es hijo de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios acá? Amén. La ley de Dios está escrita. Yo no la puedo rechazar. No puedo pecar y que Dios haga conmigo conforme a yo quiero. No puedo rebelarme contra Él y que me vaya bien.
¿Se acuerdan del mensaje? Con Dios no se discute. Amén. Amén. ¿No se ha notado que he venido tratando de esta manera para ver que si usted me entiende, se endereza? Amén. Para allá voy yo. Amén. Que usted vaya a vivir como cristiano. Que camine como cristiano, que hable como Amén. cristiano, que actúe como papá, como Amén. cristiano, que viva en su casa como cristiano, en la calle como cristiano, en el colegio como cristiano, que sea un cristiano, Amén. no que parezca, Amén. que muchos parecen. Aleluya. Ahora, no solo la carne, hay otro problema más grande. La religión. ¿Qué es la religión? Es la idea que yo tengo de cómo debe hacerse las cosas, porque yo pienso que son así. Ejemplo, hay iglesias en que la mujer no tiene ni voz ni voz. Y el pastor dice, la mujer cae en la congregación y no se le permite a la mujer hablar, y meten todo un montón de textos fuera de contexto para aplicar una verdad que no es bíblica. Amén. Entonces un día yo hice un seminario acerca de las mujeres, Salmo 68, versículos 11 y 12, en donde pongo justamente la idea de que Dios va a levantar una generación diferente en el final de los tiempos, y que es una generación de mujeres, que Dios va a hacer que estas mujeres conquisten el mundo por medio del evangelismo, y que el texto lo dice. Y varios pastores me miraron feo. Aparte de que son feos, me miraron feo. Mire, el Señor daba palabras, había grande multitud de... Este es un artículo que Femenino. femenino, de género femenino. Habla de las mujeres que llevaban, ¿qué cosa? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Noticias. Evangelio. ¿Que llevaban qué? El Evangelio. ¿Cómo pueden llevar el evangelio sin ser evangelistas? Tienen que ser evangelistas. Amén. Amén. Ahora, es interesante, lo escribe David. Y David hace una recopilación de textos que hablan acerca de la mujer. Pero como las personas, ejemplo, el caso claro, los bautistas no vayan para allá porque ustedes no tienen ni voz ni voto, no existe. Entonces, cuando yo di este texto, no les gustó la idea de que el texto le está diciendo, mire, había grande multitud. El texto hebreo aquí dice ejército en orden. Amén. ¿Había un qué? Ejército en orden. ¿De qué? De mujeres. Repita conmigo, ejército en orden. De mujeres. De mujeres. O sea, había un ejército. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando la gente no estudia Biblia y quiere imponer reglas que Dios no ha impuesto. Amén. Para imponer una regla uno tiene que saber Biblia. Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. Para imponer una regla uno tiene que ¿qué? Saber Biblia. Porque si no, hermano, metemos la pata. Amén. Ejemplo, voy a explicar una cosa. En las iglesias hay un montón de reglas que Dios no puso. Una de esas tenía que ver también con las mujeres, que la mujer que estaba en su periodo natural no podía subirse al púlpito, no podía coordinar, no podía estar en la puerta, tenía que morirse porque estaba maldita, inmunda, cochina, muriendo. No servía para nada. Y muchas iglesias, y de la que yo venía, también lo marcaban. Amén. Haciendo a la mujer maldita, porque la ley decía que una mujer así era ¿qué? Inmunda. La pregunta es, ¿puede el Espíritu Santo entrar en algo inmundo? No. O sea, en ese periodo el Espíritu Santo se iba. ¿Me entiendes? O sea, ¿de qué estoy hablando? De la religión, cuando le imponemos a la Biblia algo que la Biblia no ha dicho. De eso me he dedicado a estudiar, a leer, a investigar, a analizar, a escudriñar, y creo que sé. Amén. Amén. No todos están de acuerdo que sé. Amén. Creo que sé. Amén. Y lo he demostrado con base en el Instituto Bíblico. Mi hermano es de la universidad y yo no alcancé a estar en la universidad. Bueno, estuve en la universidad, pero pasé por afuera. No alcancé a entrar. Pero me dediqué a estudiar Biblia. ¿Por qué? Porque vi un montón de tradiciones que la Biblia no señala. Y yo tengo que apegarme a la voluntad de Dios, no de los hombres. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿A quién tengo que apegarme? La voluntad de Dios. A la voluntad de lo que Dios dice.
Dios dice esto, sí, bien. Dios no lo dice, yo no lo digo. Dios no habla, yo no hablo. Yo no impongo reglas, pero Dios no impuesto. Amén. Yo me apego 100%. ¿Cuánto se va a pegar usted a la Biblia? ¿Un 88%? ¿O un 100%? 100%. 100%. Biblia. 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 Terror. Biblia. Cuco. Biblia. Porque para algunos es cuco la Biblia. Es susto. Mi tarea es enseñar. Y la tarea, bueno, que a usted le cuesta estudiar, acepte lo que el texto dice. ¿Cuál es el problema nuestro? La religión nos cambió un montón de cosas y nos ató. Haciendo cosas que no podíamos hacer. Ejemplo, no se aceptan los apóstoles, pero se aceptan los misioneros, cosa que no aparece en ninguna parte de la Biblia, y los reverendos, cosa que tampoco aparece en ninguna parte de la Biblia. Pero hay reverendos y misioneros y no hay apóstoles. O sea, lo que la Biblia dice no tiene valor, pero lo que ellos dicen sí tiene valor. ¿No es religión eso? Amén. 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 ¿Es religión eso? Amén. Toda regla que los hombres impongan, que se contraponga a la doctrina, es religión. ¿Qué hacían los fariseos? Ellos se lavaban muchas veces las manos, porque la ley de Moisés, en algunos de los comentarios, decía que para comer algo y para que no sea inmundo había que lavarse muchas veces las manos, varias veces las manos, no eran cochinos como algunos, se lavaban las manos. Y los discípulos un día por el campo van y agarran espigas, tenían hambre y se ponen a comer sin lavarse las manos. ¡Ah! ¿Cómo es posible que hagan esto? Es anti... No pueden hacerlo. La ley de Dios, la tradición de los ancianos están acostumbrados a hacer eso. Bajarse del púlpito es satánico. Yo soy brujo, dijo alguno. ¿Cuál es el problema? Toda cosa, escúcheme bien, que va contra la religión es atacada y perseguida. Cuando usted establece la verdad de la palabra, lo van a perseguir. Alguien diga amén. Amén. Porque la Biblia es la única verdad. Amén. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios verás. Todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Todo lo que Dios dice en su palabra es Verdad. invalidáis qué cosa, el mandamiento de Dios. Dios pasa a segundo plano. Más importante lo que yo hago, o lo que yo digo, o lo que yo pienso. No es así. Es importante lo que Dios dice. Amén. Su palabra es verdad. Amén. Alguien diga amén. Amén. Entonces la pregunta es, vuelvo a hacer la pregunta que se hace al principio. Voy a buscar la revelación. Ahora sí. ¿Acaso todo debe hacerse a tu manera No, Señor. o conforme a la escritura? Conforme a la escritura. Esto debería ser un grito. ¿Qué le escuchó? Que nadie sepa que yo pienso eso, ¿ya? ¿Cómo debe hacerse? Conforme a la escritura. ¿Debe hacerse conforme a lo que yo digo? No. ¿Conforme a qué? A la escritura. Eso es lo primero, porque cuando alguien le diga, hermana, ya usted de aquí en adelante no se puede poner ese abrigo, porque es antibíblico ponerse ese abrigo. ¿Usted qué tiene que decírselo? Mucho. Amén. Dígame. Amén. Bien. ¿Hay cosas que la Biblia no dice y que uno puede hacer? Sí, la Biblia no dice. Y pondréis bancas. No dice. O pondréis sillas. Tampoco dice. Entonces hay que sacar todo parado porque la Biblia no dice de banca. No, hay cosas que nosotros tenemos autoridad para hacer. Y la Biblia primero nos da reglas y normas para hacer cosas que tenemos que entender que son fáciles de entender y que no tienen nada que ver con la doctrina. Pueden poner la iglesia para allá, la iglesia para allá, la iglesia para allá, o la iglesia para allá, o la iglesia para arriba, la puerta hasta arriba, todos los hermanos subiendo por la escalera para salir por la puerta, y no afecta a la doctrina. ¿Afecta a la doctrina? No. Podemos tomar té en jarro, en taza, en la olla, ¿dónde está? No afecta a la doctrina.
Hay cosas que no tienen nada que ver con la doctrina, que Dios no anda en nimiedad, tiene que ver con moral, ética y costumbre. Con eso tiene que ver la doctrina. Pero cuando nosotros imponemos reglas como doctrina, pecamos. Usted tiene que entender, hay reglas que yo debo obedecer y hay doctrinas que debo obedecer. ¿Por qué debo obedecer reglas? Porque para eso están, para el orden. Pero tengo que tener claro que son reglas, no doctrinas. ¿Amén? Amén. ¿Amén o no? Amén. Bien. Vea, muchas iglesias tienen oficiales. ¿Dónde aparecen los oficiales en la Biblia? Amén. En el Nuevo Testamento no hay oficiales, hay diáconos y ancianos. Y es el orden establecido por Dios. Y son los ancianos tienen capacidad de juzgar, de condenar, de expulsar. Esa es la capacidad que tenemos nosotros los que gobernamos la iglesia. Para eso estamos aquí. No, los oficiales no son bíblicos. Alguien diga amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir conforme a la palabra. Yo quiero vivir en una iglesia conforme a la palabra. No sé usted a qué vino. ¿A vivir conforme a la palabra? Amén. ¿A eso vino esta iglesia? Amén. Pues sujétese. Amén. No le va a gustar muchas de las cosas que yo haga. Puede que no le parezca bien alguna de las cosas que yo decida. Pero yo tengo costumbre que cuando hay cosas que no tienen que ver con la doctrina, puedo decidir solo o puedo llamar a alguien para que si nos vamos a mandar un lío, nos mandemos 2 o 3 el mismo lío. Pero esa es la verdad. Amén. Usted tiene que entender que las cosas no se hacen conforme a nuestra manera. Es Dios quien decide. Y es Él, no yo. Repita conmigo. Es Dios quien decide. Quien decide. Y hacer, y no yo. Bien. Quiero explicar algunas cosas. Lo tercero, las sectas falsas. Dice la Biblia que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y sobreverán a qué? A fábulas. ¿De qué apartarán el oído? ¿Cuál es la verdad? La palabra. Bien, qué bueno, ya están con revelación ustedes. Ustedes tienen que estar en la verdad. ¿Y la verdad está escrita? Amén. ¿Dónde está escrita? En la En la Biblia. palabra. Yo voy a seguir con este tema. Un año. Hasta que se aprendan de memoria esa verdad. La verdad está escrita en la palabra. Por tanto, todas fábulas. No me vengan con la idea de ángeles, que yo fui al cielo, fui al infierno, ya, y el Señor me dijo que tenía que ser gay. No es así la cosa. Porque yo le digo verdad, cuando una persona va al cielo o al infierno, escúcheme bien, la Biblia señala que ya fue escrito eso. No necesito otra revelación más. No hay revelación acerca de eso. Amén. Alguien diga amén. ¿Por qué? Porque la gente vive fantasías, no la palabra. Yo no quiero que usted viva en fantasía. Ay, el pastor, ¿sabe qué? Yo fui al cielo y estuve allá y yo juro que el Señor tiene un montón de órganos allá. ¿Cómo es eso, hermano? Sí tiene riñones, pulmones, corazones, brazos, manos para el pueblo de Dios. Y los hermanos dicen, amén. Hay que ser, perdóneme la frase. Perdóneme la frase. No lo quiero enojar ni retar. Pero hay que ser, perdóneme la frase. Cayó el cache para creer una tontera así. El Señor no tiene órganos guardados. Él no necesita repuesto. Él crea. Amén. Él tiene, ¿te necesita esto? ¿Bien? Dios crea. Amén. Amén. Él tiene el poder, no necesita 20 riñones. Gabriel, acuérdame estos 20 riñones. Es casi loco, enfermo en la cabeza. Fuera de sí, ¿me entiendes? Y la gente dice, amén, aleluya, aquí está mi riñón, aquí está mi riñón. No, hermano. No es así. No es la verdad que Dios presenta en su palabra. El hombre vive fantasías y los falsos profetas hoy día se han levantado por montones que están en el púlpito predicando doctrinas que no son de la escritura. Y usted lo ve en la televisión, en la radio, yo le digo verdad, dicen cada burrada que Dios no ha dicho en su palabra. Mi tarea es que usted, ¿por qué es tan importante vivir la doctrina? Porque si yo vivo la ley de Dios me va a ir bien. Amén. Dios quiere que te vaya Bien.
que seas próspero. Amén. Que seas próspero en todo. Amén. Y para eso hay que vivir la palabra. Amén. Si yo no vivo la palabra y pretendo vivir la palabra a mi manera, no me va a resultar. No es como yo digo. Amén. Porque Dios dice. Amén. No es quien yo decido. Ya, yo decidí casarme con Inés. Ahora decido separarme de Inés. Voy a buscar otra. Ya, 2 de 25 porque ella tiene 50. ¿Le parece divertido? ¿Cuánto hacer eso? Amén. Se separan, ¿no ves? Busca amor. Y siguen como que nada hubiera pasado. Amén. Amén. La Biblia señala claramente todas las reglas. Es Dios quien decide. Es que ellos me gustan los mundanos. Me encantan los mundanos. Los de afuera son más lindos. Los de adentro son medio porfiados de cara. Amén. Pero Dios dice, mala suerte tenéis que coger de adentro. Amén. Mala suerte. Yo decidí que tú no fueras para afuera a buscar a nadie, sino que de mi casa buscaras a una o a uno, aunque fuera porfiado de cara, pero es mi siervo. Es mi sierva. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Lo otro, Dios decide cuándo tener sexo. Alabado Jesús. Él puso reglas. Amén. Yo te creé a mi manera y te puse hormonas. Están revolucionadas, pero guárdalas para el matrimonio. Cuando yo decido hacer las cosas a mi manera, siempre hay desastre. Uno me ve por ahí de una niña de 14 años que no sabe ni criar. ¿Por qué? Porque decidió, y un joven que no sabe ni limpiarse los mocos y quiere ser papá. Alabado Dios. Vago como él solo. Amén. El colchón tiene un vago por él. Y quiere casarse el compadre. ¿Cómo es posible eso? Aunque le puede parecer divertido, pero ¿sabe cuándo deciden hacer cosas que Dios dice que no? Amén. Ustedes deciden hacer todo lo que Dios dice que no. Amén. No haga lo que Dios dice que no haga. Amén. Miren qué sencillo. Amén. Alguien diga amén. Amén. Pero ¿cuánto hacen lo contrario? No temen ni a este lugar. Te ponen a pololear a caer. Alabado ¿Qué Jesús. temor de Dios? Dios no verá. Amén. Amén. ¿Acaso todo debe hacerse a tu manera? No. ¿O Dios tiene reglas para cómo se hacen las cosas? Amén. Alguien diga amén. Amén. Dios tiene reglas para todo lo que usted quiere. ¿No sabe? Venga, pregunte. Pastor, ¿cómo hacer? ¿Sabe? Es que mi hija no me hace caso. Cacheteala. Amén. En el nombre de Jesús no le va a hacer daño. Amén. ¿No se enderezó? Endereza la palo. Amén. Pero, pastor, la Biblia me dice, el padre al hijo que ama castiga y azota. Amén. ¿Sí? Amén. Ay, que no lo voy a tocar. Toma, toma, toma. No, que hombre, hay que darle con todo para que se enderece, para que le duele y tenga miedo. Amén. Dios. Y salvará su alma. Amén, Señor. Amén. Si amanecí morado es que la hermana hizo caso. Es Dios quien decide qué hacer y no tú. Amén. ¿Cómo se hace la cosa? A la manera de Dios. Amén. Escúcheme bien. El diablo tiene una hueste de demonio, espíritu del mundo, que traen doctrinas raras. Amén. Que un cristiano se puede vestir como quiere, porque Dios busca el corazón. Amén. Mi Biblia dice, no es el corazón el templo de Dios, es el cuerpo, Amén. enterito. Este hermoso cuerpo que Dios me creó. Gloria a Dios. Es templo del Espíritu Santo. Amén. Enterito. Por tanto es santo. Amén. Alguien diga amén. Amén. Por tanto yo no debo seguir las modas. Amén. Porque el otro problema que hay aquí es el mundo.
Alabado Yo el Jesús. otro día hablé de mundo opuesto y varios me hicieron así. ¿Por qué cree que Dios le impide a usted ver esa porquería y esa basura? Porque justamente usted se vuelve boyerista, anda metido en la vida que no le corresponde. Oiga, preocúpese de su vida primero. Su vida anda a palos con lágrimas, espiritualmente anda medio muerto usted, seco, vacío, sin presencia, y anda viendo mugres de afuera. Oiga, no coma las algarrobas de los cerdos, usted es oveja. Usted es oveja, no es cerdo, no es chancho. Andar comiendo las mugres del diablo. La pornografía, viendo la mugre que hay. ¿El diablo qué hace? Te entretiene con novelas que y al final no sabe con quién se casó. Gloria a Dios. Tuvo tanto matrimonio en la novela que hasta el guionista quedó medio turbado. Gloria a Dios. Nuestro mundo es corrupto. Amén. Esta es una generación perversa, mala. Amén. Alguien diga amén. Amén. Cuando vayas al colegio, ten conocidos, no amigos. Tus amigos tienen que ser de la iglesia, hijos de Dios. Pero no para andar pololeando con una y otra. Para ser respetuoso. Ser respetuosa de ti mismo, porque ¿sabe qué? Te das mala fama. Así es, Señor. Te das mala fama. Entonces la pregunta que te hago. Gracias. ¿Acaso todo debe hacerse a qué? ¿Usted debe colorear a su manera? ¿Usted debe andar de novio a su manera? Es que me gustó ya la otra semana, es que el corazón cambiante que tengo yo. ¿Así es la cosa? El respeto es parte importante de la vida cristiana. Alguien diga amén. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que hay en la iglesia? La falta de respeto. No respetamos su casa, no tememos al lugar que venimos a adorar a Dios. Y ¿sabe qué? Una de las cosas que a mí me admira es la falta de pudor. Alguien diga amén. Se viste con una falda, que le digo verdad, por acá arriba, y unos pantalones apretados, no sé cómo se los pusieron. Bendito Jesús. Gastaron 15 kilos de vaselina para el espíritu que ha apretado. Usted debe usar falda, hermana. Falda, cualquiera. Es que afuera, bien dicho, usan pantalones todas las mujeres. Valle del centro, todas con pantalones. Todas ahí vienen con pantalones. Pero es el mundo. No la iglesia, yo soy la iglesia. He visto una burrada del corte un buque que las mamás le ponen pantalones a la hija. Claro, cuando se lo vaya a sacar mañana. Gloria a Dios. Si la estás acostumbrando ahora que es chica. Amén. Enséñale que ella se vista como mujer. Amén. Amén. O le pondréis pantalones a tu hijo. O sea, vestido a tu hijo. Gloria a Dios. ¿Le pondréis vestido? Sería un escocés. En Escocia los hombres usan falda. Gloria a Dios. Además, algunos re flacos serían como saltamonte con falda. Dios puso reglas en la palabra. Amén. Lo otro, si usted usa bueno, ahora viene el invierno, gracias a Dios, se acabaron los escotes. Pero hay algunas hermanas que no se cuidan. Así es, Señor. Hermano, cuídate. Tu desnudez es para tu marido. Dios. ¿Sí? Amén. Y esta vaina, que nada se vea. Nada. Ay, ¿qué tiene? ¿Para qué mira? ¿Y para qué mostrar? Si el problema no es el hombre, el problema es la mujer que tiene que tener pudor de ella. Amén. ¿Sabe qué? Voy a decir, son casquivanas, sueltas de casco. Aleluya. ¿Por qué? Porque el problema más grave es que una mujer tiene que tener cierto pudor consigo misma. Nadie tiene pudor hoy día. Esa es una cuestión que se perdió en la iglesia. Bendito Jesús. Se acabó la iglesia con pudor, con temor de Dios, con respeto. Amén. Amén. Los padres ya no pueden corregir a los hijos. El hijo manda. Perdón, ¿qué sociedad cristiana estamos teniendo? Si el mundo ocurre así, la iglesia no es así. Amén. Dios. Sí, Señor. La iglesia es otra cosa. Y las Amén. cosas no deben ser a mi manera, sino a la manera. Dios dice, esto. Dice, ¿cómo criar hijos?
Aleluya. Dice, ¿qué pasa con un hijo mal criado? Dice que esta generación será gente que no honra a su padre y a su madre. Y eso lo veo en la iglesia. En el mundo que ocurra está bien, pero en la iglesia. Y no es culpa a los hijos, es culpa a los papás. Amén. Mamás consentidoras Así es, Señor. que crean hijos de Satanás. Gloria a Dios. Porque el niñito hace lo que bien le parece, contesta feo. Ay, ya cállese. ¿Qué vieja? Ay, mijito, cállese. No, yo lo cacheteo ahí mismo. Le saco la baba un cachetazo. Gloria a Dios. Me tenía mucha, le cago un poco. Amén. ¿Por qué? Porque mi Biblia señala cómo deben hacerse las cosas. El padre tiene que enseñar y dirigir a sus hijos. El hijo Amén. debe respeto al padre, Amén. respeto a la madre. Amén, Señor. Ay, que mi hija no quiere estudiar, cachetela. Se la sacaron 7 la próxima semana, seguro. Gloria a Dios. Es que no quiere estudiar. Un par de palos por las costillas no le va a ir de mal. Le digo que va a sacar puro 7. Alabado Te va a Dios. sacar 7. Porque la otra sabe que tú no la mandáis, que tú sois consentidora. Y el papá también. Oiga, yo no puedo arreglar su problema, eso tiene que arreglarlo usted. Usted es el Amén. papá, usted es la mamá, arregla el problema de su Amén. papá. Corrija, oiga. Amén. Gloria a Dios. Es re fácil pararse aquí y predicar, pero debo corregir mi casa primero. Amén, Señor. Sí. El problema más grave es que nosotros vivimos en una sociedad en que el mundo ha influenciado a la iglesia. Hoy día no Gloria a parecemos Dios. cristianos, parecemos mundanos. No. Comenzando por los pastores. Gloria a Dios. Un cristiano jamás debe beber alcohol, Amén, Señor. ni por jugarreta. Pero yo le digo verdad, he estado en cena de pastores donde el trago corre como Padre y Señor nuestro. Digo, ¿qué santa cena que vive aquí? Pero es que el problema es que no toman un vasito, toman un litro. Alabado Santa Dios. cena con litro. Y las cosas deben ser a mi manera. La Biblia me prohíbe beber vino. Si quiero tener discernimiento, me prohíbe beber vino. Y Amén. yo necesito discernimiento. Amén. Estoy dirigiendo al pueblo de Dios. Usted necesita discernimiento. Amén, porque no sabe Señor. lo que el diablo está ocurriendo en su casa. Alabado. Usted necesita Gloria a estar Dios. preparado, santo, apartado. Usted no Amén. debe comer prieta. Aleluya. La sangre es pecado, comérsela, porque la sangre es vida y la vida le pertenece a Dios. Qué rica es una prieta con cebollita, pero te estáis condenando. Gloria a Dios. Es Dios quien decide qué hacer. Alabado. Es Dios quien decide qué hacer. Amén. Dios quien decide qué hacer. Amén. Dios quien decide qué hacer. Amén, Señor. Dios decide cómo se hace la cosa. Amén. Dios decide. Y en esta iglesia yo voy a pelear por eso. Amén. Que Gloria a las Dios. cosas se hagan a la manera de Dios. Amén. Amén. Puede que yo sea pesado y el Señor me decía que te odien. Qué bueno que me odien. Eso estoy haciendo bien mi pega. Gloria a Dios. Que me tengan mala, que les caiga como un patar en la guata. Aleluya. No me interesa, yo voy a hacer las cosas como la palabra de Dios manda. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Voy a explicar. Más importante que las personas es la doctrina. Aleluya. Amén. Ve a Jesús. ¿Qué le dijo a sus discípulos? ¿Quieren irse ustedes también? Así es, Señor. Él no cambia la doctrina por las personas. Amén. Primero la doctrina porque la doctrina salva a las personas. Amén. Gloria a Dios. ¿Me capta por qué? Amén. Porque si yo amo más a las personas que a la doctrina, ay, mi hermanita, no se me vaya ahí, es que no debí decirle eso, pero no, ay. Si ella no se sujeta a la doctrina, que se vaya. Gloria a Dios. Porque la doctrina está escrita. Así es, Amén. Dios. Así es. ¿Sí? Amén. La Amén. doctrina no cambia. Amén. Amén. Si usted nota, claramente en nuestra sociedad, Satanás ha influenciado un montón de espíritus inmundos. ¿Sí o no? Amén. Demonios que van trayendo doctrinas extrañas. Alabado Yo Jesús. soy pentecostal, bien pentecostal. Creo en el mover del Espíritu. Pero también tengo cuidado Alabado Dios. de que se levanten movimientos en que Dios dio claramente las reglas como deben hacerse las cosas. Santo Sí, Jesús. Señor. Amén. Entonces cuando tú sabes cómo se deben hacer las cosas, porque tú estudias para saber cómo se hacen las cosas, Alabado Dios. sabes que Dios no cambia. Amén. ¿Dios qué? No cambia. Nunca. Dice que Él no tiene ni sombra de mutación. Mutación. ¿Qué significa? Si usted pone acá algo y esto alumbra, ¿ya? Significa que Él no se mueve. No cambia. Nunca cambia. Esta es su postura y va a ser su postura por siempre. Escribió de tal manera que si usted nota, los senadores y diputados tienen que crear leyes y cambiarlas y la pelean y luchan y batallan y pagamos un montón de vagos que hagan las leyes.
Amén. Pero si ellos tomaron la Biblia, ya tendrían las leyes hechas. Esta es la ley perfecta. La ley perfecta. Y aquí dice que al ladrón, ya, hay que quitarle 7 veces lo que robó. No habrían ladrones. Alabado Dios. Y que si golpeó, hay que darle 40 palos menos uno. Hoy día los derechos humanos no permiten tocar al niño que robó. Así es. Aleluya. Ya usted tiene que andar con rejas y hacen protestas, queman buses, queman el colegio, queman lugares de trabajo, hacen desmanes, nadie los toca. Y un carabinero le dice, quédate quieto, uy, me apretó mucho, me dejó morado, lo voy a demandar. No, yo lo pongo en el suelo y le doy una pateadura para que no lo haga más. Usted dirá, ¿es malo? No, la Biblia me permite que usted como cristiano entienda que las leyes de este mundo están hechas por Satanás. Amén. Sí, Señor. Para el delincuente están hechas. A favor del delincuente, a favor del asesino, a favor del ladrón, a favor del mentiroso y a favor del pillo. Pero la ley de Dios es justa. Amén, Señor. Entonces, cuando alguien viene a la iglesia y entiende que yo soy el sacerdote, entiende que Dios me dio autoridad para establecer leyes y normas, ya, y que tiene que sujetarse usted. Porque todo no debe hacerse a su manera. Es Dios quien decide y Dios pone una autoridad. Alabado Yo voy a Jesús. decidir algo. Dios quien decide qué hacer, no yo. Entonces la pregunta que yo hago hoy día es Alabado Jesús. quiero decirle dos cosas. Una iglesia que quiera crecer es una iglesia que se capacita, Dios. que entienda la doctrina y que vive la doctrina. Yo le digo verdad, esto no es de los maestros. No es para maestros la doctrina, es para todo el pueblo. Mi pueblo pereció Por porque falta. le faltó ¿qué? Conocimiento. O sea, si usted no estudia, sus hijos van a perecer. Amén. Así es, no lo digo yo, lo dice el profeta. Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Alabado Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se olvidará de mis hijos? Porque si yo no sé, ¿le puedo enseñar los 10 mandamientos a mi hijo si yo no sé? Si yo no le enseño la palabra, para eso está el pastor que le enseña a él. No, perdón, la tarea de enseñarle al hijo a usted. Mi tarea de enseñarle a usted soy yo. Yo le enseño a usted y usted no sea vago, no sea flojo. Alabado Jesús. La escuela dominical no es bíblica. Si lo sabía. Amén. El libro de Deuteronomio, el capítulo 6, dice claramente que la responsabilidad de enseñar la doctrina a los niños es de los papás. Vagos, vagas, que nunca te sentáis con tu hijo a enseñarle Biblia. Amén. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Biblia. ¿El que le va a enseñar a usted? Si viene 80 años a la iglesia y se sabe un solo texto. Bendito Jesús. Eso, porque yo le digo verdad. Y usted dice, es que me cuesta. No es que le cueste, es que no tiene interés. Amén. Cuando a alguien le gusta algo, aprende rápido. Alabado Dios. Repito esa idea. Es un concepto psicológico, ¿ya? Que se sabe claramente. Si a usted le gusta la peluquería, va a aprender de maravilla la peluquería. Pero si no le gusta la peluquería, va a dejar pelado a los. Eso es verdad. Es así. Va a ser, usted va a crear una peluquería y va a decir, peluquería la venganza. Si a usted le gusta algo, usted lo va a aprender. Si usted ama a Dios, Alabado ¿alguien Jesús. aquí ama a Dios? Amén. Amén. ¿Por cuánto qué? Repita conmigo, ¿qué cosa? Desechar el conocimiento. Yo te haré el sacerdocio y por olvidarte la ley de Dios, también te olvidaré de tus hijos. Wow. O sea, significa que si yo no estudio, mis hijos se pierden. Amén. ¿Y por qué se pierden mis hijos? Porque yo no vivo conforme a la ley de Dios. Si yo no la conozco, no la puedo vivir en casa, no la puedo aplicar, no la puedo practicar, no la puedo enseñar, no la puedo enseñar y no la puedo palpar en mi vida diaria. Porque la ley de Dios para la vida diaria. Y si yo no la sé, Dios dice, no puede ser un ministro de Dios, ministro, estoy hablando de un pastor, que no tenga conocimiento de la palabra. Tampoco, ya,
Si yo me olvido de la ley de Dios, también Dios se olvida de mis hijos. Amén. ¿Es claro este texto? Amén. ¿Necesita explicación? Creo que no. Es una advertencia. Pero ¿cuánto hacen esto? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto vienen los días martes? Por lo menos el martes. Porque algunos teniendo tiempo para estudiar, tienen otras cosas más importantes. Como en los días de Noé, preocupados de sus propios intereses, menos de Dios. ¿Cree que a Dios le hace tonto? Dios primero. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. ¿Sí? ¿Amén o no? Amén. Y Él dice, si me amáis, Guardando. guardad mis mandamientos. O sea, ¿cómo es la prueba de que yo amo a Dios? ¡Te amo! Para. ¿Me amáis? Sí. Estudia mi palabra. Es que no, Señor, es que me cuesta, entonces no me amáis. Amén. ¿Está claro? Amén. ¿Me amas? El que me ama, mi palabra guardará. Amén. Está clarito, ¿no? Amén. No necesita explicación. El que me ama, ¿qué cosa? Mi palabra guardará. Y escúcheme bien, si me amáis, guardad mi mandamiento. Mira, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué quiere decir? Y mi Padre, o sea, perdón, no solo el Hijo, el Padre te van a amar tú allá arriba en el cielo. Alabado. Así, este es, ¿por qué? Porque cuando aprendí la Biblia, cuando la guardáis, cuando te cuidáis conforme a la palabra, hay bendición de Dios. Amén. Pero cuando venís como religioso a la iglesia, te sentáis en la banca y vivís 20 años sin dar un fruto de cristiano, sin actuar como cristiano, sin ser un verdadero hijo de Dios. ¿A qué venís? Te vayas al infierno igual. Mejor que usted de la vida, te emborrachí, hagáis 1000 cosas, te van al infierno igual. Alabado Dios. Y yo quiero que usted se vaya al cielo y Dios también. Amén. 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 O no se quiere ir al cielo. Amén. Sí, algunos andan hasta con olor a su fe. Alabado Jesús. Yo quiero que usted se vaya al cielo. Yo quiero Amén. que usted sea bendecido. Amén. Señor, vea a Lázaro. A mí me llama la atención Lázaro. El tipo estaba mendigando, lleno de llagas. ¿Ya? Comía de la mesa del rico. Y esa doctrina dijo, que pobre son las... No. Este Lázaro, aunque conocía a Dios, no conocía bien la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo es esto? Te lo voy a explicar bíblicamente. No he visto justo desamparado Ni de su su simiente. simiente que mendigue ¿qué? Pan. Lázaro, ¿qué estaba haciendo? Mendigando pan. ¿Estaba en la voluntad de Dios? No. ¿Se da cuenta que hay que saber Biblia para entender la doctrina? Amén. No, hermano, hay que ser pobre como Lázaro. ¿Tienes llagas? Eso es de parte del Señor. Ojalá sea más grande la llaga. Ojalá te curáis. Entonces va a estar en la voluntad de Dios. Enfermo. Aleluya. Alabado Jesús. Alabanza. La voluntad de Dios es que todo te salga bien. Amén. La voluntad de Dios es que seas prosperado. La pobreza no alaba a Dios. Amén. ¿Alguien dígame? Amén. Yo lo decía que hay 3 clases de personas en la iglesia. ¿Sí? 3. Los tacaños que tienen pero no dan. Los bendecidos que Dios los bendice y dan. Hay que saber dónde dar. Amén. Y los pobres que están para recibir. Amén. Amén. Algunos dicen, sí, yo soy pobre. Dios quiere que seas bendecido. Amén. Dios quiere que seas prosperado. Dios quiere que te vaya bien. Amén. Pero yo es una verdad. ¿Cómo se llega a la realidad? No. ¿Hacia allá? ¿O hacia allá? ¿Hacia dónde? ¿Te pregunté a ti? ¿Dónde? ¿Dónde te noté? No, ¿dónde te noté? Contesta. Bien comunicativa. ¿Y el norte está para allá? Si voy para allá, ¿llegaré a la Alameda? No. Mi bendición está para allá, hacia la voluntad de Dios.
Si yo tomo caminos diferentes, ¿me irá bien? No. Nunca me va a ir bien. Porque las cosas no son a mi manera. Sí, Señor. Vuelvo al texto, Miguel. Vuelvo al texto. Tengo que terminar. ¿Acaso todo debe hacerse qué? A tu manera. Si Dios dice, para allá está tu bendición, ¿qué es la manera de Dios? Es Dios quien decide qué hacer. No yo. Repite otra vez el texto completo. Todos juntos, ¿verdad? ¿Acaso todo debe hacerse a tu manera? Es Dios quien decide qué hacer y no tú. Guárdenselo en el corazón. Amén. O compre folleto. Usted decide. Porque es terrible ver cómo Dios quiere que usted crezca, sea bendecido, prospere, avance, logre, conquiste. Dios no lo puso de cola, lo puso de cabeza. Amén. Usted tiene que estar arriba, no abajo. Amén. Usted tiene que estar bendecido, Amén. no maldecido. A usted tiene que irle bien, no mal. Amén. Usted tiene que ser próspero. Usted tiene que tener poder de Dios. Usted tiene que tener fluir del Espíritu Santo. Dios no lo creó para que fuera un derrotado. Amén. Usted nació vencedor. Amén. Se lo voy a demostrar. Y con esto termino. Amén. Aleluya. En la intimidad entre el papá y la mamá, 10 millones de espermatozoides corrieron. 10 millones. Corrieron para alcanzar al óvulo. ¿Y al fin a qué llegó? Uno. Aleluya. O sea, usted nació ganador. Amén. ¿Va a morir perdedor? Así es. No. Le ganó a 9.999.000 que venían corriendo con usted. Y salió usted. O sea, usted nació ganador. Amén. ¿Pero por qué pierde? Porque quiere hacer las cosas como... A su manera. Hay una canción que dice, a mi manera. Tocando bien. Pero es Dios quien decide. Obedézcale a Dios. Amén. Esa es la clave, hermano. ¿Quiere que le vaya bien? Amén. Obedézcale. Señor. Obedézcale. Amén. Cierra sus ojos. Y piensa un poquito. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Fracaso? ¿Frustración? ¿Lío? ¿Problema? La pregunta es, ¿ha hecho las cosas conforme a lo que Dios quiere? ¿Cuántas cosas ha hecho a su manera? Ahí ve el resultado. Cámbielo. Usted tiene el poder de cambiar. El resultado de su vida depende de usted. Amén. Dios dice la receta. Amén. ¿Cuáles son los ingredientes? Están escritos en la palabra de Dios. Pero usted tiene que cocinarlo. Si usted no pone los ingredientes, usted no se mete en la voluntad de Dios, nunca le va a ir bien. Todas las puertas se le van a cerrar. Y no es porque alguien le tenga mal o le tenga odio. Es porque cuando Dios cierra, nadie abre. Amén, Señor. Y cuando Dios abre, Ay, nadie Dios. puede cerrar. Amén. Pero cuando Dios abre, cuando las cosas se hacen conforme a su voluntad. Amén. Cuando usted obedece, cuando usted se sugiere. Cuando usted dice, sí, Señor, de hoy en adelante es a tu manera, Amén. no a la mía, a tu modo, no como yo quiero. Recuerda a Jesús, ¿por qué le fue tan bien? Él respondió, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. ¿Y cómo le fue? Hoy es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y es el Señor de todos. Aleluya. Sí, Señor. Porque obedeció al Padre. Amén. Obedecerá a usted y le irá bien. Amén. No escuche este mensaje. No me preste atención. Mañana verá el resultado de su vida. Porque usted decide el resultado de su vida. Oremos. Padre, estamos delante de tu presencia. Y sabemos, Señor, que muchas de las cosas que hemos hecho están mal hechas. Hemos cometido muchos errores por hacer las cosas como nosotros creíamos que estaban bien y estaban mal, Señor. Porque no te tomamos en cuenta a ti que sabes hacerlo, que es mejor que tú, que conoce el pasado, el presente, el futuro. Amén. Eres sabio y inteligente. Aleluya. Sabes cómo hacerlo. Alabanza al Rey. Queremos aprender. Gracias. Así es, Señor. Queremos que tú decidas. Maravilloso eres, Señor. Bendito Santo. Queremos dejar nuestras decisiones en tus manos. Amén, Señor. Gracias, Toma Señor. nuestra vida, Señor.
el nombre de Jesús. Amén. Si alguien tiene necesidad,